Muchísimas gracias por este espacio. Les queremos contar que desde hace 2 años con Mariana dictamos experiencias femeninas en la acción política y sindical en los siglos XIX y XX, una materia de la cual Mariana es titular y donde nos propusimos visibilizar precisamente en el ámbito académico la labor femenina en estos dos campos, el político y el sindical. Nosotros tomamos los siglos XIX y XX y nos encontramos de golpe que la demanda de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes era avanzar. Y también nos encontramos que nuestro deseo era avanzar en el tiempo. Y de esa manera llegar al siglo XXI porque, bueno, son los problemas y los temas que nos interpelan a todos y a todas hoy. Nosotros sabemos que la universidad nos dota de muchísimas herramientas teóricas y metodológicas, pero desde la cátedra tenemos una concepción que entendemos que es en el intercambio con el mundo exterior, como nosotras decimos, es salir al barro, donde se genera el conocimiento, donde el conocimiento además tiene una potencia revolucionaria y transformadora. ¿Por qué? Porque entendemos que hay necesidad de generar nuevos conceptos teóricos y el modo de generar nuevos conceptos teóricos es precisamente ir a esos lugares, ir al barro, estar en contacto con nuestra gente y ver qué pasa allí donde la universidad muchas veces no llega. Ese fue un poco el sentido y la intencionalidad de esta materia que tenemos que decir explotó su matrícula, porque si bien es una materia de relaciones del trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales, se anotaron alumnas y alumnos de todas las carreras, de las 5 carreras. Bueno, estamos, digamos, por eso estamos aquí, digamos, muy contentas de participar en estas jornadas de relaciones del trabajo, y más contentas estamos de hacerlo desde este espacio, que es la Usina del Pensamiento Nacional y Popular, que es un espacio que integramos con Mariana, un espacio intelectual, político, que busca justamente aportar al pensamiento nacional para transformar las relaciones en las que vivimos, las relaciones de desigualdad en las que estamos inmersas e inmersos. Queremos contarles que, bueno, que en esta mesa de lujo que lleva por título Mujeres organizadas en la economía popular, contamos con la presencia de Jimena Municoy, que está a mi lado, y que es una de nuestras estudiantes estrellas, porque, bueno, Jimena cursó con nosotras la materia, y estudiante de sociología, ya se está por recibir de socióloga, o sea, y Jimena tuvo una actitud disruptiva, porque se animó a desafiarnos, digamos, y bueno, que es un poco lo que nosotros hacemos permanentemente también, ¿no? Se animó a desafiar la consigna y su investigación, su ensayo, plantea las problemáticas del siglo XXI. Digamos, la materia, para ser aprobada, la propuesta era que los estudiantes y las estudiantes eligieran un tema de los siglos XIX y XX, que eran los que el programa proponía. Y Jimena fue más allá y dijo, no, yo quiero hablar sobre los movimientos sociales, yo quiero hablar sobre qué pasó en el siglo XXI, yo quiero hablar de otra cosa. Bueno, lo propuso y como además es nuestro tema de investigación con Mariana, bueno, dijimos, tiene que ser así. De alguna manera, los propios estudiantes y estudiantes nos llevaron a poner en foco aquello que también es nuestra pasión, lo que sucede hoy en día, ni más ni menos. Así que le invitamos a Jimena, que por supuesto fue un ensayo brillante, a que comparta con nosotros esa experiencia. Y por supuesto, bueno, tenemos a nosotros a una amiga, una compañera, ¿cómo presentarla, no? Patricia La Colo Cubría. Patricia es
Patricia es diputada, es una militante. A mí me gustaría que igual que ella se presente después, pero bueno, Patricia es una compañera diputada nacional, diputada provincial, tres veces elegida, muy jovencita. Asumió Patricia a los 25 años, en 2011, y me acuerdo que cuando lo hizo con su hijo Néstor en brazo, por los condenados de la tierra, por los pobres de nuestra patria y por el Papa Francisco. Patricia es una militante, es la responsable del movimiento Evita en Matanza, es el distrito más populoso de la Argentina, y está ahí, ¿no? En el barro. Así que, Patricia, te damos la bienvenida. Eh, Decir algo más sobre Patricia, que es cordobesa de nacimiento. Vivió en La Rioja, pero fue trasplantada a la provincia de Buenos Aires y comenzó su militancia en Tigre. Y se afilió al PJ recién cuando Néstor lo hizo. Y, digamos, la presencia de Patricia acá tiene mucho que ver con nuestros temas, porque un poco como arrancó ella en este amor por la transformación y por la militancia, en esta época que fue la que nos trajo Jimena de alguna manera a la materia, ¿no? En su trabajo. Así que agradecerles desde ya, agradecerle al espacio de la usina, a todos los que nos están escuchando, y bueno, le doy la palabra a Jimena para que nos cuente, bueno, cómo vivió su experiencia. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jimena. Como me presentaba Andrea, soy estudiante de sociología, ya terminando la carrera en dos materias que me faltan. Bueno, mi ingreso a la materia en realidad fue una cuestión, digamos, de que yo sentía como que me faltaba en la carrera, que era la cuestión de género, y conocer un poco más sobre las experiencias femeninas en procesos que, como decía Andrea, estaban invisibilizados y yo de cierta forma necesitaba darles un poco de luz. Eh, el tema en realidad que toco es básicamente porque vengo trabajando con temas de cooperativismo y el género en el cooperativismo, pero desde otro lado, ¿no? Desde las posiciones jerárquicas, de cómo son las relaciones adentro del cooperativismo. Y sentía también en esta investigación que me estaba faltando esto de, bueno, la mirada femenina, las experiencias femeninas. Me encontraba con que la bibliografía era bastante escasa en esos temas. Sí había mucho surgiendo en cuestiones de cooperativas femeninas, puramente femeninas, pero no en las relaciones de género en sí. Entonces, bueno, me ingreso a la materia. La materia, como decía Andrea, recorre desde el siglo XIX al siglo XX, pero llega, así como en los últimos textos, a tocar ciertos temas de los movimientos sociales y del siglo XXI, 2001, 2003. Y también eso me pareció como novedoso en la carrera, ¿no? Historia, lo que yo tuve en sociología, historia argentina, llega hasta la democracia. Sí hay algunas especiales que quizás van más para allá, pero necesitaba, digamos, esto de terminar el siglo XX de alguna forma. Eh, bueno, entonces, volviendo al trabajo, tomo el tema del cooperativismo, tomo el tema de las asambleas. Me gustaba conocer cuál era la presencia femenina, la participación femenina en las asambleas. Por esto, ¿no? Que sentía como que me estaba faltando en las investigaciones que iba leyendo. Sí me había encontrado con experiencias de empresas recuperadas en las que las protagonistas o las compañeras de los protagonistas acompañaban más que tenían un lugar de lucha, acompañaban la lucha, pero después, y fue una de las preguntas de mi trabajo, se veían como necesitadas de volver al hogar, ¿no? O sea, una vez que las papas dejan de quemar tanto, la mujer vuelve al hogar. eh, y un poco necesitaba como saber y conocer cuáles habían sido las experiencias en las asambleas y en el cooperativismo en ese momento. En un momento en el que
A nivel familiar también, mi mamá sale a trabajar, yo salgo a trabajar. Entonces, bueno, era como ver qué pasaba ahí y después cómo continuaba. Busco a una mujer que se llama Silvia Díaz, que yo había conocido en otra materia. Silvia es síndica de la cooperativa La Cacerola, que estaba ahí en el barrio de Caballito, porque recordaba que su compañero en un momento había dicho que las que los habían sacado adelante eran las mujeres, que sin ellas no hubiesen hecho nada. Entonces me pareció súper interesante, me marcó esa frase y dije, la tengo que entrevistar a Silvia y ver cuál fue su experiencia en las asambleas y cuál fue su experiencia en el comienzo de la cooperativa. Y me encontré con que se repetía esto, ¿no? Que yo había visto en mi hogar, que veía en los textos que leímos a través del recorrido histórico, que ella decía, la experiencia fue de una participación femenina muy fuerte, donde las compañeras se acercaban con características también bastante fuertes, muchas jefas de hogar, madres que habían quedado, bueno, con maridos desocupados, pero que habían quedado también solteras, digamos, madres solteras, jefas de hogar, que participaban, pero que se veían también con una participación acotada que dependía de la necesidad de cubrir, digamos, todo lo que son los trabajos reproductivos, ¿no? Y de cuidado del hogar. Entonces Silvia, bueno, ahí exponía la necesidad, ¿no? de generar desde el Estado ciertas políticas públicas de ayuda a estas mujeres para que puedan cuidar a los niños mientras las mujeres tienen jornadas laborales, porque también veía que, aparte de la participación política, lo que se veía coartado era la jornada laboral, ¿no? Como que estas mujeres no podían establecer una jornada laboral normal, entre comillas, más allá de que los compañeros las cubrían, de que muchos ayudaban en los horarios, porque tenían que volver a las casas al cuidado de los hijos, al cuidado del hogar. Silvia me lo plantea como una deuda, dice, para mí la deuda más grande que tuvimos en la cooperativa y que tengo yo como mujer es no haberle podido dar herramientas a estas mujeres, herramientas de capacitación. Dice, y hoy en día creo que una de las deudas o de las cosas por las que tenemos que luchar es que haya políticas públicas que acompañen a estas mujeres que quieren salir solo del trabajo reproductivo. Bueno, un poco el trabajo fue eso, o sea, indagar desde quizás una sensación personal o una experiencia personal que era el trabajo de la mujer en mi casa, llevarlo a un momento histórico en el que, bueno, para mí fue un momento de quiebre, ¿no? Que después, bueno, da como una nueva luz a todo lo que son los movimientos sociales y nuevas participaciones del poder femenino. Básicamente eso, no sé si está bien. Perfecto, perfecto. Bueno, Jimena expuso un poco cuál había sido la motivación de su trabajo y bueno, ahora sí, le vamos a pedir a Mariana que introduzca ahora sí a la Colo. Bueno, no, en realidad, Colo, presentate Dale. y arranquemos. Dale, ¿quiere que Dale, me presento? dale. Bueno, soy Patricia Cubriga, la Colo, como decía Andrea, nacida en Córdoba, criada en La Rioja y adoptada por el conurbano bonaerense hace muchos años. Y bueno, empecé mi militancia muy, muy chiquita en la secundaria, yendo, bueno, a un comedor en Tigre, una escuelita, en el barrio Las Tunas, en el fondo del barrio Las Tunas, en realidad era Las Quintitas, que era ya después del asfalto. Y bueno, ahí comenzó mi trabajo militante, en un lugar, bueno, donde se cobijaba y se hacía trabajo de cuidado, ¿no? Que era básicamente comida, merienda, apoyo escolar. Ya en aquel momento había grupos de mujeres víctimas de violencia que teníamos acceso a quizás construir grupos para bueno, acompañar la salida a esa situación y bueno, las juventudes nos dedicábamos mucho en aquel momento
al trabajo, a las jornadas solidarias. Yo pienso, ¿no?, en el movimiento de los trabajadores, ¿no?, cómo fue cambiando hasta nuestra propia percepción como clase, como parte de la clase, ¿no? Porque en ese lugar de las márgenes, en donde efectivamente, digamos, la etiqueta que apareciera desocupado, ¿no?, y el sistema, aún hoy sigue haciéndolo, ¿no?, pero en aquel momento con mucha violencia, culpaba de alguna manera a la víctima de la situación de exclusión que generaba el sistema, y bueno, había mucho desazón, desánimo, se caían los brazos, digamos, no había, digamos, esa sensación que hay hoy, ¿no?, después de, bueno, no sé cuántos años, en donde nos hemos constituido como un sindicato de trabajadores de la economía popular, el proceso de habernos primero conceptualizado como tales para ir construyendo las herramientas, ¿no?, de defensa de nuestro sector, y cómo hemos ido avanzando también en la producción y en la creación de nuevos trabajos, ¿no? Veíamos el sistema no genera, o sea, el sistema de mercado cada vez más tecnificado no genera trabajo, el Estado en sus vaivenes y péndulos tampoco, digamos, porque hay avances y retrocesos, entonces hay algo que la propia sociedad y los propios excluidos fueron construyendo, ¿no?, que es trabajo por un lado, y que significaba, bueno, desde vender en una feria, lo que fueron las ferias de los trueques, desde lo que siguen siendo hoy, ¿no?, las ferias de la economía popular, las políticas de reciclado que dándole una vuelta, ¿no?, de producción y de comercialización, hoy están pudiendo, ¿no?, vivir con un salario digno, ¿no?, de ese mismo trabajo que antes eran quizás jornadas solidarias que organizamos entre propios vecinos, porque bueno, no había vereda, entonces era, bueno, cada uno ponía un poquito, la juventud poníamos el trabajo, y realmente hoy son cuadrillas especializadas de obra pública que pueden hacer vivienda, que pueden realmente estar en otra escala del trabajo, y bueno, ese mismo proceso se fue dando en el conjunto de los movimientos sociales, ¿no? Creo que fue una experiencia linda. Sí. Patricia, bueno, yo quería, antes de seguir haciéndote algunas preguntas que tienen que ver con la materia, con la currícula de la materia, y vincular todo el proceso previo a lo que hoy son, o lo que es hoy los movimientos sociales, ¿no? La idea es esa, por eso te tenemos acá. Bueno, principalmente inicio estas jornadas agradeciéndote mucho, porque sé que estás a full. Y quiero agradecerte que estés acá en un día para todas las mujeres muy especial, porque hoy es el 25N, el Día de la No Violencia contra la Mujer. Así que te agradezco mucho, y la tarea del movimiento Evita es muy activo en ese lado, ¿no? Bueno, estuviste contándonos un poquito rápidamente acerca de lo que hoy son los movimientos sociales en sí, el movimiento Evita, ¿no?, el que nos interesa a nosotros. Me gustaría que puedas contar un poquito para aquellos que nos están viendo, y que te puedo asegurar que tienen muy poca información acerca de esto, porque como decía Andrea, somos una de las primeras materias que quiere incorporar ese vínculo de los movimientos sociales a la historia del movimiento obrero organizado sindicalmente de nuestro país, ¿no?, a la historia de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, a mí lo que me gustaría preguntarte, ¿qué es esto de la economía popular? Que vos mencionaste, pero sí, me gustaría que desarrolle. Bueno, conceptualmente llegamos a esa idea que es la economía que generó el pueblo, digamos, por eso le pusimos economía popular, que tiene algo de conexión con el cooperativismo o con la economía social, pero que estrictamente no lo es. ¿Por qué? Porque no es que surge a partir de un grupo asociativo en donde necesariamente reina la solidaridad y que, bueno, hay esquemas, ¿no?, para generar participación, sino que es algo más genuino del pueblo, que se fue generando a veces en un marco completamente neoliberal, competitivo,
realmente el vendedor ambulante o el feriante a veces no, es individualista, digamos, algo que uno se organice sindicalmente y vaya adquiriendo conciencia, ¿no?, de clase, digamos, es una economía que existe en el pueblo y que no necesariamente es sinónimo de economía social, ¿no?, o social y solidaria, o el cooperativismo. Sí está nutrida de que nuestros movimientos adquirimos esas herramientas porque nos parece que es lo más cercano al ideal que buscamos nosotros de multiplicar trabajo y de alguna manera distribuir esa plusvalía de una manera más justa entre los propios trabajadores. Pero bueno, la economía popular es la que generó la propia sociedad en los barrios populares. Entonces, lo que nosotros decíamos es, ante la invisibilización que todavía hoy existe y que, bueno, antes era muchísimo peor, porque ni siquiera eran considerados trabajadores, lo que nosotros teníamos que hacer era dignificar ese trabajo que ya existe, digamos, ya no nos servía esperar, digamos, esos planes quinquenales que nunca llegaban para que haya pleno empleo, sino lo que tenemos que hacer es, ante el trabajo que se crearon nuestros propios vecinos y vecinas más humildes, hay que empoderarlo, organizarlo, dignificarlo, no solo en términos de ingreso, de salario, sino en términos de condiciones laborales, ¿no? Esto, de todas maneras, fue siendo un proceso hasta construir el sindicato, ¿no? De idas y vueltas, en donde tuvimos procesos de tener que convencer a muchos sindicatos de que nosotros no había un concepto que los movimientos sociales van a desaparecer en la medida en que vuelva a haber pleno empleo de mercado en la Argentina. Y eso no va a suceder nunca más, sobre todo en la economía de mercado, lo que no significa que no puede suceder que haya de nuevo trabajo para todos y todas en ese desafío que tiene el Estado y los mismos trabajadores de crear inversión, como decimos nosotros, de la periferia al centro y de abajo hacia arriba, ¿no? Porque si uno invierte en hacer una autopista es algo muy importante, pero bueno, va a generar poco trabajo, necesita muchos dólares para eso. En cambio, vos para hacer veredas, conexiones de agua, de cloaca, o viviendas, o lotes con servicio, necesitan muchos trabajadores, podés, ¿no?, eso, multiplicar esa inversión en muchas manos, como decimos nosotros, en la economía popular. Entonces siempre fue desde el lado de los y las trabajadoras que también, digamos, nos conocimos y empezamos a articular a partir de la economía del cuidado, digamos, de maternar juntas. Somos la mayoría mujeres en los movimientos sociales, incluidos en las cuadrillas de obra, que son impresionantes, ¿no? Y bueno, eso fue también lo que ayuda a incorporar, bueno, esa visión de lazo solidario, de organización popular, de, bueno, que no sea, digamos, solo administrar o crear trabajo, sino, bueno, construir comunidad organizada. Pero justamente, vos lo dijiste, el movimiento Evita tiene esa interacción con el peronismo, sí, y me parece que se fue institucionalizando a partir del 2003 en adelante, ¿no? Claro, post-2001, pero 100%. Entonces, a partir de la interacción quizás con el kirchnerismo, se fue institucionalizando y fue cambiando quizás la lógica de los integrantes y las integrantes del movimiento Evita. Ya esa idea de que son trabajadores, son trabajadoras. Claro, se fue cualificando de la mano del crecimiento de la economía, ¿no? Después de lo que fue la crisis del 2001, la caída del 2002, para nosotros los peores años deben haber sido eso, el 2002, después, en diciembre, fue tremendo. Y bueno, en la medida en que crecía la economía y que, digamos, había de nuevo un gobierno popular, se dieron condiciones para que nuestros comedores sean centros comunitarios, para que, digamos, también se cualifique la organización, ¿no? No necesariamente el Estado lo visibilizaba, ni te vuelvo a repetir, el movimiento obrero que, digamos, ya hacia fines digamos, del gobierno de los 12 años, bueno, ya habíamos hecho un proceso, ¿no?, de diálogo más profundo, cuando ya se lanza la UTEP, la CETEP en aquel momento como herramienta sindical,
pero bueno, es algo que todavía le cuesta a la política, a varios dirigentes, ¿no? de reconocer no solo que existen, sino que somos por ahí parte del futuro de la Argentina en cuanto a la multiplicación, la escala de cantidad de puestos de trabajo que necesitamos, y sobre todo la potencia de la economía popular, que es que se maneja en pesos, circula en los barrios en pesos. Entonces, digamos, eso de alguna manera hace que la inversión productiva en nuestros sectores haga que el derrame sea hacia arriba, porque cuanta más vueltas quede esos fondos en la Argentina, ¿no? Nos beneficiamos todos en nuestras comunidades de esa inversión. Y bueno, creo que lo difícil fue el proceso y que sigue siendo, el proceso de que se entienda de que no somos ni esas frases gorilas de administradores de miseria, de vago y mal entretenido, ni tampoco esa visión de que hay como también dentro de alguna dirigencia, incluso peronista, que quiere ver la llegada, digamos, de la inversión del Estado de una manera institucionalista. Entonces, gobierno provincial, intendentes, y bueno, hay una nueva realidad en el territorio que es incluso mucho más grande que a veces lo institucional, y que bueno, nosotros llegamos, hay que poder reconocer que llegamos a donde el Estado no llega muchas veces, que es, o que somos la manera inteligente del Estado de llegar a donde muchas veces no se llega, ¿no? Y creo que en ese proceso estamos ahora como de maduración, ¿no? De más simbiosis entre el Estado y los movimientos populares. Patricia, dijiste algo que nosotros estamos donde quizás el Estado le cuesta llegar. Las mujeres estamos ahí, con las tareas de cuidado. Vos tuviste una participación muy activa con el movimiento Evita y el movimiento de mujeres durante la pandemia, ¿no? Me respaldaron muchísimo con tareas de apoyo a las familias. Y bueno, a mí me gustaría que desarrolles eso, porque el Frente de Mujeres de Evita es grande. Fue heroico, la verdad, lo que hicieron las compañeras, porque era ante el pánico, además de no saber qué era, organizarse para que no cierre, digamos, el poco único alimento que iban a tener los vecinos para ese día, sobre todo los que no podían, digamos, salir a trabajar, que era la gran mayoría, y a eso sumado de que la demanda se multiplicó, pero por miles, era la desesperación de salir a buscar donaciones. En eso hubo mucha solidaridad. Yo creo que en la Argentina hay algo bueno para rescatar, y que en esas tragedias como las inundaciones, en estas situaciones, brota la solidaridad. La verdad es que así como hubo un trabajo heroico de las compañeras, también hay que reconocer que hubo solidaridad de poco, mucho, más o menos, nada, pero entre los vecinos hasta los empresarios que aportaron donaciones para poder hacer las ollas. Y después organizaron en eso una cualificación de aprender a higienizarse, a relevar a los vecinos para llevarle su alimento a la casa cuando estaban infectados. O sea, el trabajo más grande, aparte de lo alimentario, que ya se tiene ganado el cielo, fue ese de cuando había una familia en el barrio, no funcionó los centros de aislamiento. La mayoría no quería irse, ¿no? de su casa. Entonces, el riesgo era, bueno, que si está acá en el barrio, sale a pasear por el barrio y nos contagiamos todos. Entonces se armó todo una estructura le decían las compañeras, te banco en la cuarentena. Y eso es un acto de amor tan grande, de solidaridad, porque era llevarle la comida, los pañales, las toallitas, mañana, tarde y noche, a familias que no podían salir más por 3 semanas, ¿no? Y creo que ese trabajo fue importantísimo. Hubo además reconocimiento, por lo menos formal, del Estado, del presidente, como trabajadoras esenciales, y en los papeles también, porque tenían su certificado de circulación para que lo alimentario no se detuviera, pero bueno, te vuelvo a repetir, las compañeras hicieron patria con lo alimentario, con lo sanitario, y empezaron además un proceso de capacitación de miles de promotoras de salud que van a ser el futuro ejército
enfermeras de la economía popular porque siguen enganchadísimas. Contanos un poco de eso. Y claro, porque también teníamos que aprender a cuidarnos para cuidar a nuestro barrio. Claro. Entonces, básicamente, en el caso de La Matanza, hicimos una articulación entre bueno, el Ministerio de Salud de Nación y la Universidad Nacional de La Matanza, para capacitar, incluso fue al principio virtual, hasta que, bueno, siguió después un poco presencial con protocolo, de promotoras de salud, digamos, para un poco hacer la presencia de salud comunitaria, que de alguna manera éramos el bichito en el vecino que te pusiste el barbijo, parecíamos la mamá hincha pelota, pero del barrio, y de hecho lo hacían, vos veías a los vecinos que salían, veían la posta de salud y volvían a buscar el barbijo. Y bueno, todo eso llevó a una capacitación de las compañeras, y después, bueno, eso, muchas de ellas se quedaron con ganas de continuar, y ahora están, bueno, estudiando para auxiliar de enfermería, y bueno, quieren... ¿En la Universidad de La Matanza? Claro, el convenio entre la Universidad de La Matanza, Desarrollo Social, que también ayuda bastante en esas capacitaciones. Desde que tenemos a disposición los datos del RENATEP, que es el Registro Nacional de la Economía, del Trabajo de la Economía Popular, sabemos la presencia importante que tienen las mujeres en la economía popular. Es importante, es la primera vez en la historia que tenemos un registro de nosotros. No nos damos cuenta lo histórico que va a ser para el futuro, porque, digamos, es la primera vez que podemos decir cuántos somos, dónde estamos, qué producimos o en qué rama, digamos, trabajamos. Es una herramienta importantísima, ¿no? Y si te pones a pensar, ¿cuántos hay ya anotados? Unos 3 millones. Y hacíamos la cuenta, si los trabajadores económicamente y trabajadoras económicamente activas en la Argentina somos 24 millones, y hay 11 que están bajo relación de dependencia, hay muchos millones que todavía no están ni siquiera inscritos en el RENATEP, o inscritas en el RENATEP, ¿no? ¿Cuánto hay todavía de desafío para seguir construyendo, claro, en términos federales, ¿no? Porque esta es una economía que existe sobre todo en las periferias, ¿no? de las grandes ciudades y de nuestro país, que no es tan desigual, tan unitario. Hablaste recién de la CETEP, ¿sí? De la importancia que tuvo la constitución de la CETEP. ¿Puedes contarnos un poquito más sobre eso? Pues porque para unir un poquito con lo que estamos vivenciando ahora con el último plenario de la CGT. Y todo. Exacto. Creo que empezamos, si no me equivoco, en el 2013, en el Teatro Verdi, del intento de construir, digamos, esta herramienta sindical que en un inicio agrupó una coordinadora de movimientos populares. Empezamos, bueno, vamos a unirnos entre los iguales para construir una herramienta sindical. Eso fue, creo que 2013, si no me equivoco, era hacia los fines del último gobierno de Cristina, en donde, bueno, nuestra consigna era orgullosos por lo hecho, nos duele lo que falta, ¿no? Y un poco en eso, nos duele lo que falta, fue el inicio, ¿no? de construir ya la herramienta sindical de nuestros trabajadores. Eso, bueno, no pudimos, hubo discusiones con el Ministerio de Trabajo de aquel momento, no pudimos convencerlos bueno, llevó meses de discusión, las mismas que te contaba que por ahí pasaba con el movimiento obrero, y bueno, finalmente llega el 2015, y bueno, ahí empezamos en una situación de defensiva estratégica, de resistencia, de evitar que avanzaran aún más sobre los derechos de nuestro sector, porque efectivamente si hay algo que tuvo, ¿no?, ese modelo de ajuste macrista y saqueo, fue que empezaron a actuar, pero a las 48 horas. Claro. Digamos, se fue de vacaciones, pero dejó firmadito, ¿no?, todas las medidas que empezaron bueno, ajustar y a ir contra nuestro sector. Entonces ahí tuvimos, bueno, la pelea por la ley de emergencia social, que bueno, fue de alguna manera otro pasito, en eso sí histórico, porque más allá del contexto en el que se dio bajo pelea con la unidad del conjunto del movimiento obrero, pero nace esta idea del RENATEP, que hablábamos recién, y nace el concepto de salario social complementario. No existen más en la Argentina los planes sociales
eso es, digamos, una manera de invisibilizar y discriminarnos, porque justamente es el complemento de un salario que se genera el pobre compañero en las peores condiciones que se te puede ocurrir para trabajar dignamente. Entonces, ese concepto fue importantísimo, ¿no? Y haberla conquistado, ¿no? En un contexto tan adverso, fue importantísimo para, bueno, ya ir construyendo, digamos, las bases más sólidas de institucionalización de la CETEP en lo que va a terminar siendo la UTEP, ¿no? Ya el sindicato en sí mismo, que bueno, tuvo así avances y retrocesos, peleas, estatutos que iban, que venían, porque no, sigue siendo todavía, ¿no? Un estatuto que no es el que desearíamos, o sea que hay que seguir, ¿Por qué digamos, dije que desearía? porque es una personería social, todavía no es una personería gremial, pero bueno, de todas maneras sabemos los que venimos de tan abajo, cada paso importante, que es un avance, digamos, para el conjunto de nuestro sector, lo valoramos, lo ponderamos y lo tenemos que seguir, ¿no? Apoyando, pero digamos, esa estigmatización que existe, ¿no? A veces en los medios hegemónicos, más de derecha o de los liberales, y a veces hay prejuicios de distinto tipo, pero prejuicios al fin en algunos otros sectores que son parte, ¿no? nuestra del campo popular. Y en este contexto, estamos hablando recién de la pandemia, de todas las consecuencias sociales, económicas que trajo. Estamos siempre hablando, ¿sí?, de una unidad del movimiento obrero organizado sindicalmente. Bueno, hace poquito, sí, en el último plenario de la CGT, se planteó una cuestión de unidad. ¿Cómo lo sentimos? Para mí es glorioso. Una de las buenas noticias de estos últimos tiempos es que puede haber una unidad de la CGT, ¿no? Que es la central obrera más grande del país, y que veníamos de división en algún momento hasta en 5 pedazos, ¿no? Claro. Así que todo lo que sea unidad del movimiento obrero es muy, muy, muy importante para el conjunto, digamos. Y para nosotros también, porque somos parte también de la clase, y en esa unificación empezamos también a ser parte de la discusión como sector para integrarnos algún día también como gremio a la CGT. Y se va a armar, creo, un observatorio, va a empezar un proceso con secretaría, pero el camino es ese, ¿no? Sí. Quiero volver un poquito a nosotras, a las mujeres. Nosotras hablamos recién de la importancia que tenían las compañeras dentro del movimiento Evita, ¿no? Me gustaría que también hables un poco acerca de las compañeras trabajadoras dentro de los sindicatos, su tarea política, su tarea gremial, ¿cómo la ves? En el mundo completo sindical, y está más difícil. En el mundo de por lo menos en los movimientos sociales sí. Sí hay mucha más feminismo y participación, y empoderamiento de las compañeras, o sea, son compañeras que conducen, digamos, la secretaría, por lo menos el movimiento Evita, te cuento cómo más o menos se organiza en el territorio. Tenés, por un lado, bueno, cada barrio, un sistema, en el caso de Evita de La Matanza, de referentas y delegadas de cada barrio, ¿no? Y en cada barrio, en el conjunto del territorio, tenemos lo que son los frentes y las secretarias. Los frentes son el Frente de Mujeres, el Frente de Juventud, la UTEP misma, porque es en sí incluye al conjunto de las laburantes. Bueno, y después la Secretaría de Organización, de Educación, de Salud, y las compañeras que están en cada una de esas áreas conducen las tareas y planifican las tareas en el territorio para cada una de esas áreas. Son parte, digamos, de hacedoras y tomadoras de decisiones. Y compañeras por ahí que antes de la pandemia estaban coordinando un barrio, hoy capaz son jefas de la Secretaría de Organización y coordinan el conjunto de las columnas, las movilizaciones, lo que significa la logística cuando hacemos una actividad grande. Digamos, tenemos compañeras que nos conducen, digamos, al conjunto en cuanto a la actividad cotidiana, ¿no? Entonces, en eso están en un ejercicio permanente, ¿no? Después, bueno,
En cuanto a los ámbitos provinciales, nosotros hicimos hace ya muchísimos años estructura de binomios, varón y mujer, absolutamente en todas las provincias, o sea, los ámbitos nacionales en donde vienen las 24 provincias, varón y mujer. Lo mismo pasó en la UTEP, creo que es el primer gremio en la historia que tiene una estructura paritaria, mitad y mitad. Así que bueno, eso también nos va dando a todas, digamos, un ejercicio, una participación y además una conducción compartida, ¿no? Y bueno, después está la estructura de la mesa nacional o el ejecutivo nacional, que lo mismo, por ahí es una mesa más chica que coordina lo cotidiano, pero también compuesta por compañeros y compañeras. Sí, sí. Las compañeras están enmarcadas dentro de lo que llamamos el feminismo popular. Sí. Definirlo un poquito. Y no sé si me atrevo. Pero bueno, tiene que ver con ese feminismo, no sé, comunitario, social, popular, que bueno, busca empoderar, digamos, a nuestras compañeras en discusiones como por ejemplo, digamos, las violencias que sufrimos, las violencias del patriarcado, que quizás, digamos, en algunos sectores sociales hay otro tipo de discusión. Ejemplo, si en un barrio vos tenés una compañera, una familia que participa de tu comedor, vino y bueno, nos cuenta situaciones de violencia, y te das cuenta que no sé, tiene 25 o 30 años, y durante 30 años fue criada para bañar a su marido, limpiarlo, digamos, un nivel de sometimiento tan grande, que quizás cuando vos tenés discusiones como, digamos, el aborto, es muy difícil encontrar, digamos, entonces hay que ir a los tiempos también de empoderamiento de las compañeras que por ahí estamos encerradas, esclavas, digamos, de una mentalidad del siglo XIX, ya que estamos hablando, y entonces hay que procesar, digamos, empoderar y construir, digamos, un proceso de liberación de las compañeras, que no necesariamente es lo valorable que también tiene el feminismo más intelectual, que capaz que descubre nuevas formas de micromachismo que por ahí nosotras no nos damos cuenta, o en el lenguaje, o digamos, hay como una distancia muy grande, digamos, desde donde partimos, ¿no? En cuanto a los mandatos del patriarcado. Entonces, bueno, se va construyendo, digamos, como un feminismo así del pueblo, más contemplativo con los compañeros, que por ahí tiene más paciencia con su micromachismo también y demás, y bueno, capaz que bueno, eso sucede en la gran mayoría de nosotras, pero bueno, después tenés las compañeras de nuestra militancia más jóvenes que están a la vanguardia de todas nosotras, así que es como una mezcla de feminismos, por así decir, que mezcla un poco, digamos, ese laburo social de empoderamiento de nuestras compañeras hacia, bueno, la pelea en la calle de las compañeras más jóvenes. Eso es lo que justamente analizamos en la materia, ¿no? La materia claro, tiene que tener pero tiene que tener una bajada, tiene que tener un laburo en el territorio, porque si no, no tiene sentido todo este recorrido histórico que hicimos. Claro, eso te quería preguntar también. Claro. ¿Cómo pensás vos la interacción de esto que vos llamás feminismo popular con el movimiento feminista de la sociedad excelente, argentina? Porque es nuestra manera de ser parte de esa gran, claro, digamos, masa de mujeres que hemos construido, digamos, un ejemplo a nivel mundial. Lo que sucede acá en la Argentina no es muy común. Está bien, podemos decir, tenemos historia, lo mismo que tuvimos peronismo, tenemos organización, tenemos experiencia de lucha, pero bueno, realmente no en todos los lugares del mundo se ha construido lo que se construyó con el paro de mujeres, con ¿no? el Ni Una Menos, lo que generamos, ¿no? Las argentinas con los movimientos, los encuentros nacionales de mujeres. Hay como mucha militancia acumulada, que por ahí no sé si tiene
una organización, ¿no? Lo que somos es muchas, muy diversos, y a nosotros, ¿qué nos permite el feminismo popular? Bueno, ser parte de toda esa inmensidad de una manera orgánica, por así decir, que nuestras compañeras en los territorios más humildes puedan ir de la mano de las compañeras más jóvenes que están en la universidad a ser parte de las reivindicaciones, como creo que hoy van a marchar a tribunales a las 4 de la tarde, digamos. Entonces para nosotros es una herramienta buenísima el feminismo popular para, digamos, poder hacer que ese feminismo llegue a todas. Perfecto. No sé si se quieren sumar a la mesa. También está presente en la mesa Andrea Conde. Sí, queríamos decir que, bueno, que Andrea es parte de Usina, del Pensamiento Nacional y Popular, y es precisamente la compañera que coordina esta instancia de feminismo dentro de nuestro espacio, feminismo popular. También hay una cuestión que... ¿Se escucha? Cuando hablabas del Renate, yo quería comentar que tal vez no se sepa, que uno de los compañeros, y que fue ni más ni menos que el presidente de la Usina del Pensamiento Nacional, el primer presidente de la Usina del Pensamiento Nacional y Popular, estoy hablando del compañero licenciado Alexandre Roy, fue uno de los que pergenió, pensó esta herramienta de el Registro Nacional de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, también allí sentado con Emilio Pérsico y el movimiento Evita, ahí pensando una herramienta para saber quiénes somos, quiénes éramos, dónde estamos, ¿no? Porque estamos, somos, existimos, pero bueno, pero no teníamos la certeza de la existencia, pero estábamos todos y todas desperdigadas, y esta herramienta, bueno, fue fundamental, como la nombró la Colo. Quería hacer esta mención, que me parecía muy, muy importante. Y no nos olvidemos del gran Oscar Baldovino, que tuvo mucho. Oscar Baldovino es un intelectual, bueno, nacional, popular, revolucionario, que fue el que empezó a pensar esta idea de usina del pensamiento nacional y popular, ¿no? Empezó a pensar y ahí tejiendo, no paró siguió hasta el último día de su vida, con reuniones, convocando compañeras y compañeros. Hoy Usina, bueno, es un conglomerado inmenso, también diverso, y que bueno, que tiene tanto para aportar, ¿no es cierto? Bueno, muy buena la Constitución de Evita es muy, muy diverso, porque tiene como bueno, por supuesto, una tradición política peronista, pero tiene como esta constitución diversa en cuanto a que hay militantes de la década del 70. La incorporación de generaciones. Contanos un poco de eso. Eso desde el inicio, claro. Digamos, desde el inicio de Evita, es como que nos encontramos, bueno, compañeros que venían de la militancia en los 70, compañeros que habían empezado su militancia en los 80 y compañeros que habíamos iniciado en los 90, ¿no? Después, bueno, obviamente al pasar el tiempo se incorporó masivamente mucha militancia juvenil, después de Néstor, y así, bueno, siempre vamos incorporando, ¿no?, las nuevas juventudes que son parte también de la conducción de Evita, digamos. Tratamos de en ese sentido, no son floreros ni cosas figurativas, ¿no? La JP Evita, digamos, es parte de la conducción de Evita, y bueno, y las mujeres, en el Frente de Mujeres también hay compañeras súper jóvenes que también toman el ejercicio de la conducción. En eso somos, sí, desde el nacimiento, federales e intergeneracionales. Quizás antes era más una coordinadora de agrupaciones preexistentes, sobre todo en el nacimiento, en el MTD, y después, bueno, no, ya somos más una estructura organizativa. Bien institucionalizada. No significa que no seamos desordenados en kilómetros, eso es otra cosa. Pero bueno, tenemos una orgánica. Vos sabés que en la carrera nos
nos pidieron un espacio para interactuar con los que están en el chat, ¿no? No sé, Pamela, si hay preguntas para Patricia y vamos sumando, ¿no? A la gente que pregunta y bueno, la idea es esa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, hay preguntas. Vamos a comenzar a leerlas. Son varias, ¿eh? Además de las felicitaciones, de que está muy buena la charla. Espero no olvidarme de ninguna. Bueno, una de las voluntarias que está acá, lo querés decir vos en voz alta porque es tu propio, tu propio mensaje. ¿Vale? ¿No te animás? Yo te lo leo. Bueno, María es una compañera, está muy contenta con esta charla, ¿no? Apenas empezó, me dijo, ay, esto es lo que me encanta esta charla, y bueno, y me dijo, porque hay importante, poco espacio para estos temas en claro. la carrera, me parece que también está bueno incorporarlos, ¿sí? Bueno, Esa era la idea, incorporar ese tema que aparece poco en la carrera de Relaciones del Trabajo. Mi compañera escribió, es importante participación de las mujeres en la economía popular, es un orgullo contar con activistas como Patricia Cubría. ¿No? Nos animó, me dio un poco de timidez, eso lo dijo ella en voz alta. Bueno, las preguntas que están. Buenos días, soy Andrea Beltrán de INAES, soy psicóloga social. Mi pregunta es si hay articulación con hogares transitorios de conurbano para mujeres que son víctimas por violencia. Esa es su pregunta. ¿Contesto así una por una? Sí, siempre articulamos, de hecho, si no hubiera puentes y redes, no podríamos absolutamente ni sobrevivir, o sea, siempre en el territorio una de las primeras tareas de un militante del movimiento Evita es conocer al Club del Barrio, a la Sociedad de Fomento del Barrio, a la Iglesia del Barrio, así que necesariamente lo que haya disponible en el territorio nosotros articulamos y tratamos de trabajar juntos. Lo que sí es otra discusión es la escasez de lugares para mujeres en situación de violencia, la escasez para mujeres con problemas de adicciones, hay básicamente nada, de eso muy poco. Hay escasez, no hay, si vamos al tema de los jardines, la necesidad de jardines, guarderías, bueno, la deuda externa con nosotras. Así que sí, es muy difícil, así que lo poco que hay en el territorio seguro que lo articulamos porque realmente te desbordan a veces las situaciones y si no fuera por esa solidaridad con, qué sé yo, los hogares de Cristo que atienden mujeres y pueden mandar una compañera que está sufriendo una situación o un hogar de mujeres que hay muy pocas, de compañeras, es así como nos vamos dando una mano entre unos y otras, porque el Evita, si no es muy difícil. el Frente de la Mujer Evita tiene un planteo, ¿sí?, acerca de las cuidadoras de género, las promotoras comunitarias de género. Sí, porque, ¿se articula bueno, con esto? Claro, todavía nunca conseguimos que se vote, nosotros queríamos una ley que genere que el Estado institucionalice, ¿no?, a las promotoras contra la violencia de género, porque lo que decimos es, vamos a estar construyendo refugios permanentemente para las emergencias, o vamos a tratar de construir una cultura libre de violencia, ¿no? Entonces creemos que el proceso, digamos, de educación de nuestro pueblo contra las violencias tiene, digamos, como condimentos, aparte de lo institucional, de los poderes del Estado, de las escuelas, digamos, todo lo que tiene que incorporar la perspectiva de género. También hay una vida comunitaria que necesita promocionar, ¿no?, la política de género o la política antidiscriminatoria. Entonces, bueno, creemos que sería una herramienta para multiplicar, digamos, allá donde le cuesta, de nuevo, llegar al Estado, poder llegar, ¿no?, con esta política de igualdad de género. Pero bueno, sabemos que bueno, es otra de las reivindicaciones que las compañeras siguen y van a seguir peleando, de la mano, digamos, de las otras carencias que seguimos teniendo, ¿no? Sin contar el problema de la justicia, que es otro tema.
Exactamente. Pame. Tiene la mano levantada Jimena Mulcoy o Andrea Vogel. ¿Alguna de ellas dos quieren decir algo? Ya está, lo dije, fue Ah, esa intervención. perfecto. Bueno, hay una pregunta de Juan Ignacio Quesque, es para la diputada. Dice, ¿cómo se articulan, solapan lo político, lo gremial y la cuestión de género en el Evita? ¿Qué liderazgos femeninos son promovidos desde las organizaciones sociales frente a procesos electorales? Bueno, buenísima la pregunta. Esos son los cuadros integrales que queremos, nacionales, populares, feministas, federales. Y bueno, sí, la verdad es que esa es una de, digamos, de las cosas que más nos enorgullece, digamos, de nuestra militancia, tiene que ver con esa concepción de que nuestra tarea es darle poder a quienes no tienen poder. Entonces, ver que militantes como, bueno, tenemos una intendenta, pero hay, qué sé yo, también otras compañeras como, no sé, Liz, en 3 de febrero, que hoy es concejala y nació en, bueno, el mal llamado Fuerte Apache, fue la hija de una militante y una militante desde muy chiquitita, feminista, solidaria, laburadora, y bueno, esas son, digamos, las grandes alegrías, ¿no? Cuando podemos volver a unir lo social y lo político, ¿no? Porque también es un proceso de maduración nuestro, cuando por lo menos mío, podría decir, no sé si nuestro o mío, pero lo que sucedía en los 90, lo social y lo político estaba muy divorciado, ¿no? Veíamos a la política institucional, a lo electoral, como distintas caras de una misma traición, ¿no? Que gane quien gane, gobernaban en contra del pueblo, ¿no? Y eso sí tuvo una transformación drástica después de la llegada de Néstor, en donde nos convocan a participar, digamos, de un proyecto político, y ahí también nosotros nos abrimos a esa posibilidad, ¿no? De no solamente hacer la tarea territorial, que vamos a hacer toda nuestra vida, porque es un compromiso de vida, un compromiso moral, una elección, qué sé yo, de vida, sino también tratar de unir lo social y lo político para que las transformaciones sean mucho más importantes, ¿no? Lo que comprendimos, ¿no? De esa unidad es que de esa jornada solidaria para limpiar una zanja de agua podrida en un barrio, a poder ser parte, ¿no? de la Secretaría de Obras Públicas que decida hacer obras de cloaca o de agua en ese barrio, ¿no? Es una escala mucho más importante de resolución de problemas. Y por otro lado, en cuanto a la política, también de alguna manera de nutrirla de participación de nuestro pueblo, ¿no? Porque si nosotros nos alejamos, no solo los movimientos sociales, ¿no? Sino si la sociedad en general se aleja de la política y gana ese discurso neoliberal, ¿no? Negacionista de la política, como el de Milei, ese tipo de discursos que son negacionistas de la política para que ciertos, ¿no? grupos económicos se la queden. Entonces aprendimos también que hay que llenar de pueblo a la política, y en eso, bueno, estamos intentando permanentemente como podemos, porque es algo muy difícil, ¿no? Unir y mantener unidos esas dos cosas, sobre todo porque no siempre somos parte de la toma de esas decisiones, y muchas veces cuando hay situaciones como la que vivimos en los últimos 4 años del macrismo, retrocedes 20 años no solo en la estructura económica, de cómo nos rompieron, nos endeudaron, nos ajustaron y nos empobrecieron, sino que también retroceden en un poquito en los niveles de conciencia de nuestro pueblo y esas ganas de participar, porque realmente te asquea, ¿no? Si a uno le pasa que ejerce, ¿no? esa profesión, imagínate, no sé si es profesión, esa tarea, imagínate a los vecinos y vecinas comunes a quienes nosotros enamoramos para participar. Así que bueno, es como una tensión compleja, constante, pero que va dando también grandes resultados, porque si no hubiéramos construido esa simbiosis
y bueno, no existiría el RENATEP, no existiría la UTEP misma, digamos, no hubiéramos podido lograr muchas de las conquistas que son más importantes para nosotros que las elecciones, ¿no? Que es avanzar en esta institucionalización y los desafíos que tenemos por delante, que no son pocos, que es que la economía popular pueda tomar escala como sector económico, ¿no? Porque todavía nos cuesta horrores y construimos con chauchas y palitos, ¿no? Muchas veces nuestro trabajo, y bueno, necesitamos, bueno, también ir avanzando en esos desafíos, y para eso la política es una gran compañera, ¿no? Si se la ejerce con bondad y con buenas intenciones y a servicio del pueblo, digamos, queremos reivindicar también esa tarea, ¿no? Pamela. Perdón, Sí. esto que decía la Colo que me parece tan importante, ¿no? Porque, y linkeando con la pregunta que había hecho el compañero, nosotros tenemos una intendenta mujer, que es Mariel Fernández de Moreno, ni más ni menos, que además también fue muy, digamos, la luchó también Mariel desde abajo, y una mujer que se autoproclama feminista popular. Y también esto que decía la Colo, y que me parece que es fundamental, el hecho de que en estas luchas van surgiendo estas herramientas, y también surgen cosas que son muy buenas para todos y para todas, pero muchas veces que tienen que ver con hechos muy trágicos, como por ejemplo la ley Micaela, ¿no? Que es una ley tan importante hoy, que tiene que ver con este hecho aberrante, con el femicidio de nuestra compañera también del movimiento Evita, Mica, o la negra. Entonces, fíjense cómo, bueno, también quería que la Colo pudiese hacer una reseña de esto, ¿no? Porque tiene que ver con que hoy la ley Micaela es una ley que se imparte, o sea, es una ley nacional, pero que además está funcionando en todos los estamentos del Estado, y no solamente dentro del Estado, sino también escuelas, digamos, la habilitan los chicos, las chicas, los centros de estudiantes, es decir, que permean socialmente las relaciones que justamente que queremos transformar. Sí, fue terrible, lo de Mica fue un oxímoron, digo yo, es una contradicción tan grande que a una piba tan feminista, tan militante le hayan hecho eso, y bueno, muestra la clara de lo que viven miles y miles de mujeres y de compañeras en el país. Y creo que transformar, digamos, su sonrisa en bandera, ¿no? Que de alguna manera fue lo que nos llevamos cuando la enterramos a ella, ¿no? De que todo sea como Mica lo soñó, tiene que ver con esas raíces peronistas también, ¿no? De transformar el dolor en amor, en organización, en transformaciones concretas, ¿no? No quedarnos con eso que nos sucedió, que fue trágico, sino transformarlo en bueno, más derechos para las compañeras, y tratar de que su militancia, bueno, trascienda su vida a través de bueno, estas herramientas que bueno, hoy creemos que es una de las herramientas importantes para transformar, ¿no? Esa cultura patriarcal que todavía ejerce el Estado, nuestra sociedad, y no es poca cosa, ¿no? Que lo hayamos conquistado. Creo que un poco es ese legado peronista, un poco es Mica y lo que significó para todas nosotras, y por otro lado habla de la militancia de las compañeras, habla de la militancia del movimiento de mujeres Evita, que tiene, bueno, eso que te contaba, iniciativa, conducción política, digamos, no somos, digamos, invitadas a participar, sino que las compañeras elaboran políticas, y esta fue una política muy, muy buena, que ojalá se lleve a la práctica, ¿no? Y bueno, y vayamos de nuevo construyendo esta cultura libre de violencia. Sí, se lleva a la práctica con dificultad, pero bueno, también eso es lucha constantemente y continua y cotidiana nuestra, ¿no? En todos los ámbitos
que se pueda. Pamela. Sí. Y luego hay agradecimiento a tu primera respuesta. Agradecen tu respuesta. Bueno, y entiende que es amplio el campo donde tienen que trabajar las compañeras. Y por ahora no hay otra pregunta, por lo menos no se animaron a escribir. Fuiste muy clara en la exposición. Ah, bueno. Sí. Bueno, entonces seguimos nosotras con algunas preguntas más. ¿Sí? A ver, Andrea. Andrea Conde. La compañera, ¿sabe? Yo creo que ya hizo todo un recorrido la Colo. Es un recorrido muy importante. Claro. ¿Cuál es? Vamos a pensar, hacer una pregunta de cara al futuro. ¿Cómo ves la cuestión de no solamente de las mujeres, ¿no? Como trabajadoras, trabajadores y como ciudadanas y ciudadanos, ¿qué futuro ves, no? ¿Podés centrarte en La Matanza o en el país? Bueno, La Matanza es tu distrito, allí estás. Sí, con muchas. Militando. Sí, bueno, la verdad es que yo soy bastante optimista, pese a, digamos, a esta crisis, digamos, económica seguida de la pandemia. Creo que recién ahora se va a empezar a recomponer un poquito la situación, y mi optimismo pasa por el lado de que aquellas tareas que hace 2 años llegó nuestro gobierno para hacer, que básicamente es desendeudar, reactivar de nuevo el trabajo, la producción, digamos, reparar o cicatrizar, ¿no?, las heridas sociales que nos fueron dejando estas 2 crisis. Creo que tenemos todavía las chances de en estos 2 años recuperar un poco la situación para que los tiempos de un proceso popular continúen, ¿no? Porque acá el gran enemigo de las transformaciones es el tiempo, ¿no? Cuando estás en la oportunidad de, digamos, de ser oficialismo, de ser parte del gobierno, lo que necesitas es tiempo para que las transformaciones que son tan profundas y tan de fondo que necesitamos para nacionalizar nuestra economía, para desconcentrarla, para hacerla más federal, más justa y más feminista, si se pudiera también. Bueno, tu gran enemigo es el tiempo, ¿no? Y creo que 2 tiempos es poco, pero quizás son suficientes como para recomponer la situación electoral que vivimos ahora, y sobre todo, bueno, vamos a estar atados a lo que sucede ahora a fin de año, si puede haber un acuerdo con el fondo que nos permita no pagar por algunos años, bueno, ahí vamos a tener, digamos, el oxígeno necesario para poner toda la inversión en el aparato productivo argentino, ¿no? Y en eso nuestro humilde aporte a nuestro gobierno es llevar toda la creatividad posible para generar trabajo, de nuevo, en términos federales y en términos territoriales, muy abajo, para que, digamos, no toda la inversión que haga el Estado no se nos vaya como arena entre los dedos en dólares que se fugan, ¿no? Nosotros necesitamos que lo que invierta el Estado quede en la Argentina circulando, y bueno, varios de los emprendimientos, de los trabajos de la economía popular y de la agricultura familiar, digamos, hay mucho potencial, digamos, en varios sectores para no solo construir trabajo en la obra pública, digamos, de pico y pala, que es necesaria, en el campo, que es otro, digamos, lugar en donde no tenemos que abandonar los sectores cooperativos, los sectores de la economía popular, de la agricultura familiar, dejen de tener protagonismo, porque, digamos, ahí hay digamos, uno de los más grandes potenciales que tenemos en la Argentina para salir a construir esa patria justa que necesitamos, ¿no? Y creo que hay que comenzar ese proceso
y que salimos de un momento en donde prácticamente todo lo que invertía el Estado era en salud, en vacunas, en ese apoyo financiero a los ingresos para, digamos, aguantar lo que fue el encierro. Ahora van a poder invertirse, ¿no?, en la producción, ¿no? Creo que el gran desafío es ser creativos en eso y no quedarnos solamente en generar las condiciones para que las empresas y el sector privado genere trabajo, sino que hay que construir la creatividad también desde el Estado y desde, digamos, los propios trabajadores para que esa construcción de riquezas sea pareja en muchas manos, ¿no? Creo que el problema de la pobreza en la Argentina es un problema de concentración y distribución, ¿no? No es un problema de que no producimos riqueza o que somos un país pobre, ¿no? Sino que es todo lo contrario. El sistema, como está armado de acumulación, lo que hace es que, bueno, concentra en pocas manos, se lo lleva de nuestro país y con lo poquito que queda vivimos el conjunto de los argentinos y las argentinas, ¿no? Creo que el gran desafío, si me decís en una palabra, y es a desconcentrar. Tenemos que tratar de desconcentrar nuestra economía. Bien. Hola, ¿qué tal? Hay una persona que tiene la mano levantada. Le damos la posibilidad de hacer la pregunta. Sí. Bueno. Creo que está muteada. Si quiere hablar, tiene que desmutearse. Sí, estoy tratando de solicitar también para que se desmuteó, pero creo que no se está dando cuenta. El barrio El Trébol tiene que desmutearse si quiere hablar. Sí. Mientras tanto, digo, Sí, todo sí. esto que decía Patricia me lleva a un concepto que es un concepto que lo describe muy bien en la encíclica Laudato Si el Papa Francisco, ¿no? Y hablando de los movimientos sociales y de los trabajadores de la economía popular, dice que son los artesanos, son artistas, ¿no? Artesanos sociales, o algo así. Me parece que viene muy a cuento, ¿no? De esta nueva, porque no solamente se trata del modo de producir, del modo de producción, sino de cómo queremos vivir, ¿no? Si queremos vivir para consumir o queremos consumir para vivir. Totalmente, el concepto del buen vivir y bueno, que eso es la clave, ¿no?, de nuestra ideología, por así decir, de nuestra concepción, porque hasta racionalmente, viendo la situación climática en el mundo y viendo, digamos, la cantidad de agua y de bienes comunes que harían falta para sostener la calidad de vida que tiene ese mundo consumista, o sea, no te alcanzarían ni 7 planetas. Entonces lo que tenemos que hacer, bueno, de la mano de la desconcentración, es también construir una cultura más armónica, ¿no?, del buen vivir, en donde podamos vivir y ser felices con lo necesario, con lo justo, ¿no? Y no descartando en esta economía del descarte, que lo único que genera es riqueza descomunal, desigualdad y sobre todo destrucción del planeta, ¿no? Creo que el Papa Francisco y bueno, Jorge Bergoglio en su momento tuvo muchísimo que ver con los movimientos populares y con las fortalezas que hoy tenemos. En parte se la debemos a él, a su apoyo, a la Iglesia argentina que se vincula a él, que vive y es parte del territorio y es parte, digamos, de la fe desde cumplir el Evangelio, en el buen sentido, y yo creo que de alguna manera también nos fue guiando conceptualmente, porque
de alguna manera el planteo de tierra, techo y trabajo nos lo regaló él como síntesis, ¿no? De lo que veía que nosotros construimos, hacemos, y tuvo muchísimo que ver con la gestación, en los génesis de la CETEP, y con la emergencia social también, ¿no? A la distancia, digamos, él con su acompañamiento, pero en la práctica aquí en la Argentina, la Iglesia fue parte de innumerables mesas de diálogo que se dieron ante la emergencia social, ante la emergencia alimentaria, durante muchos años, y en eso, bueno, hay que reconocer que mucho de lo que llevamos a la práctica tiene que ver también con los planteos del Papa, ¿no? Que es para mí uno de los líderes más brillantes que sacó la Argentina, después de Eva Perón y Juan Domingo Perón, ¿no? No, es solo comparable con ellos dos. Sí, esta lógica del cuidado del medio ambiente viene muy de la mano con la teoría feminista también, Sí. Y muy de la mano con los movimientos sociales. Sí. ¿Cuál tienen alguna...? Y con los pueblos originarios, porque eso también, digamos, es parte de nuestra génesis en los movimientos sociales, ¿no? Hay muchos compañeros y compañeras que vienen de los pueblos originarios y que también nos vamos nutriendo de nuestras culturas, ¿no? Somos varias las culturas en la Argentina que convivimos bajo una misma nación. Y bueno, y ese concepto del buen vivir es brillante, es milenario además, no es nada nuevo, pero bueno, tiene una actualidad que no tiene parangón. Sí, el cuidado del ambiente, la destrucción del planeta, que viene muy de la mano con la teoría neoliberal, ¿no? Sí. Esto del descarte que vos decías. No sé, Pamela, si hay alguna pregunta más. No hay ninguna pregunta más por ahora. Y tampoco más levantadas. No hay ninguna pregunta más. ¿No? Bueno, entonces... Yo quiero hacer un agradecimiento especial a la compañera Marcel Naik de Oliveira. Marcel, Malina, es la compañera que nos ayudó, que colaboró. Técnicamente nos asesoró, si no fuera por eso no podríamos estar hoy acá. Es una de las responsables de Usina del Pensamiento Nacional y Popular, y además nos habilitó durante todo el año de la cursada la utilización de las redes, del Zoom, como para poder dar clases desde allí y comunicarnos con nuestros estudiantes y hacer además todos los conversatorios que venimos haciendo para nutrir a nuestra materia. Así que bueno, sin Marcel, imposible todo, una genia. También, agradecerle la presencia a Lucas, prensa. Prensa de Patricia, que está siempre ahí al pie del cañón. A la compañera Andrea Conde, que ya dijimos. Que no quería que la nombremos, pero sí, es legisladora de la ciudad, fue mandato cumplido y también trabaja mucho con nosotros, desde a Jimena por estar acá, día de lluvia, un horario complejo en Cava para transportarnos, y por supuesto, Patricia, todo el agradecimiento del mundo, porque es una compañera, como dije, es nacional, popular y revolucionaria, que es lo que más nos interesa en la materia. Yo quería decir... Mariana, que no es ni más ni menos que la titular de la cátedra. Hay una pregunta ahí del barrio San Martín que estaba levantando la mano, no sé. Tendría que desmutearse y preguntar. En este momento está Martín del Movimiento Evita. ¿Quieres hacer una consulta? Prolijo esta... Sí. Tiene que ver con esta metodología. Es difícil. Claro. Sí. Es difícil. Si no hay más preguntas, yo quería
cerrar un poco, ir cerrando un poco la mesa, si van apareciendo me van indicando porque no podemos leer el chat. Perfecto. Pero yo, Patricia, te quería agradecer porque justamente lo que estábamos planteando aquí con Andrea, un poco la intervención de Jimena, el interés de los estudiantes, particularmente de la materia, que la eligen, es una materia optativa de la carrera de Relaciones del Trabajo, y que está abierta a toda la carrera de la facultad. El pedido era justamente vincular la trayectoria de la lucha femenina, que es centenar en nuestro país, y que tiene para Andrea y para mí un punto bisagra en este proceso histórico, que es Eva Perón, ¿no? También, esto te lo quería comentar y quería preguntarte a vos algunas cuestiones al respecto. En la historia, ¿sí?, de la sociedad femenina argentina, la historia, la trayectoria de lucha, Eva Perón está desdibujada, completamente desdibujada. Y para nosotras, tanto Andrea como para mí, es importante incorporar, ¿sí?, el accionar de Eva Perón en un proceso que siempre tuvo como protagonistas a las sufragistas más conocidas, y ella quedaba como tapada. Entonces, para mí es relevante tenerte aquí porque hay como una trayectoria de lucha femenina peronista que cierra con tu presencia, por eso es tan fundamental para nosotros tenerte en la materia. Y bueno, nada, el movimiento que vos formás parte es el movimiento Evita, ¿no? Entonces, contame un poquito qué te parece eso para vincular toda esta trayectoria de lucha, ¿no? De mujeres. Tremendo, a mí me parece que el gorilismo o la fusiladora, ¿no?, trajo muchas cosas, aparte del bombardeo, ¿no?, la proscripción, trajo, ¿no?, también bueno, una violencia particular con la figura de Evita y de Perón, incluso a su cuerpo, ¿no? Y creo que lo que se invisibilizó de Evita y del feminismo en Evita es casi como invisibilizar al peronismo. ¿Por qué digo esto? Porque lo que construyó Evita con lo del voto femenino no fue la ley de voto femenino que efectivamente sucedió, y gracias a eso en la práctica las mujeres pudimos empezar a participar, sino que construyó el movimiento nacional de mujeres más grande, bueno, salvo ahora, podríamos decir que tuvo la historia argentina. Compañeras organizadas en locales, en unidades básicas, solo de mujeres, en todo el país, un empoderamiento de compañeras en el trabajo, en la asistencia social que se hacía. Sería hermoso si alguna vez conseguís alguna entrevista con alguna delegada censista. Hemos trabajado en la divino, divino, o sea, lo que era la organización popular, militante, política, además de las compañeras, y en donde todavía no existía, te imaginas, estábamos por el sufragio, no existía la noción de cupo, y la sola participación generó que tuvimos casi el 50% de la Cámara, solo con militancia y con la organización de este movimiento nacional. Entonces yo creo que hay que ser o muy negador o muy gorila para decir que Evita no fue feminista y que no construimos poder, pero concreto, palpable, en miles y miles de mujeres que dejaron de estar a servicio de su marido o de su padre para salir, ¿no?, a militar, a trabajar y a militar sindicalmente, ¿no? Sí, es un concepto igual, la idea del feminismo es un concepto muy fuerte para ciertas mujeres, ¿no? Sí. Fue una discusión interna dentro también del peronismo, ¿no? Empezamos quizás a sentirnos, a nombrarnos, ¿sí?, como peronistas y feministas, a partir de todo este proceso de la marea verde que nos vinculó a toda esta mirada, ¿sí?, de género, ¿sí?, a los golpes, porque, ¿no? Claro, ¿qué teníamos? Una sensación de que tenían razón los que decían que Evita era machista porque decíamos a Perón, y bueno, era el 1950. Claro.
40 y pico, digamos, fue una revolucionaria, incluso en el feminismo. Totalmente. No podemos, digamos, encasillar a Evita como una compañera machista porque hubiera dicho amo a Perón sobre todas las cosas. No, lo que hizo fue incomparable, con lo humilde, con las mujeres, con la ancianidad de los niños, pero con las mujeres incomparable, produjo una revolución. Digamos, las mujeres salimos de esa condición de objeto de un tipo, de un marido o de un padre, a poder tener independencia económica, que es lo mínimo indispensable para poder pensar proceso de liberación, ¿no? Yo creo que a Evita le debemos esa independencia económica, esa participación, ese empoderamiento a través de la participación política y social, que fue inmensa. Vos sabés que hace un par de semanas tuvimos también la oportunidad en la cátedra de hacer un conversatorio con una militante peronista, feminista, muy trascendente de la década del 70, que es Dinora Ghevenini. Y justamente Dinora, que fue parte de la agrupación Evita de la década del 70, también militante montonera, justamente ella nos comentaba que las mujeres, ¿sí?, militantes de la década del 70, se sentían, quizás no se sentían feministas, porque el concepto en la década del 70 era muy Cuadros fuerte. integrales, hasta los varones eran luchadores por la igualdad. Claro, pero bien, porque la lucha de los 70 quizás era otra, el eje de la lucha era otra, pero sí se sentían como feministas, como decía Andrés, silvestres. Silvestres. No, que ellas se fueron descubriendo, bueno, hoy es una gran militante feminista, peronista, para nosotros es una luz, ¿no? Pero nos decía eso, ¿no? Que ella, sin darse cuenta, con el tiempo, a través del paso del tiempo y de la lucha de las compañeras a partir del 83 en adelante, se empezaron a decir, bueno, a sentir feministas y a llamarse feministas, ¿no? Por eso yo creo que cuando hablamos con algunas compañeras, tuvimos en ese conversatorio diálogo con compañeras militantes de la década del 70, que siguen militando, les cuesta el concepto de decir, bueno, o la aceptación de decir, soy feminista, ¿no? Porque es un concepto fuerte. Pero me parece que con el paso del tiempo, digamos, lo percibían en la práctica militante, en la educación de los compañeros, digamos, cuando tenían que vivir en la clandestinidad y las tareas del hogar eran mitad y mitad, y con los chicos mitad y mitad, y con el compromiso de ir, bueno, a situaciones complejas, de riesgo, había igualdad, sí, tuvieron en la práctica mucho de igualdad. Claro, también analizamos en la materia las compañeras piqueteras del 90, ¿no? Las de Cutrapó y de otras zonas del país, que tampoco se reconocen o se reconocían en ese momento, ¿no? Exacto. Feministas, ¿no? Y sin embargo fueron las que llevaron adelante, muchas de ellas, el sostenimiento de los piquetes con un montón de tareas de cuidado que vos sabés que necesita tener un piquete o un movimiento de protesta así para poder sostenerse. Así que, bueno, no sé si no hay ninguna pregunta más, la vamos a liberar a Patricia y agradeciéndole mucho. Para mí es un placer que hayas estado, es como el broche de oro para cerrar las actividades de la cátedra, haberte tenido a vos. Es un lujo, sí, es un lujo haberte tenido para cerrar todas estas ideas que fuimos generando. Estábamos todas juntas, pero acoplaba. Nos tenemos que sentar porque si no nos salimos en la foto. André, Mate André, que es la responsable. No, pero la responsable del área de feminismo en SINA, la que conduce el área, así que tiene que estar. A ver. Ahí está. Nike también, vamos, Nike, sacate la primera vez que la veo compartir. Bueno, muchas gracias a Lucas. En el cuadro, qué bueno.
Esa es la foto ahí. Ahí Gracias. está. Gracias. Bueno, buenísimo, Gracias. salió redonda la jornada. Buenísimo. Salió redonda la jornada. Bueno, desde acá desde Usina, del Pensamiento Nacional y Popular, con Patricia, con Andrea, gracias a Jimena. Nos despedimos y bueno, nos encontramos en alguna otra oportunidad. ¿Sí? Seguir debatiendo sobre el feminismo. Muchísimas gracias. Muchísimas a todos. Yo creo que se me hace un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Buenísimo. Bueno, cerramos Ahí aquí. estamos.